Hola contadores, buenas noches. Hoy es 3 de julio de 2024, día y hora establecido para la realización de nuestra última sesión. Esta sesión se va a desarrollar propiamente platicando de la última parte de nuestra unidad 4, que sería el tema 8, sobre las personas morales que no tienen fin de lucro, que no tienen ánimo de especulación comercial, quizás porque sus actividades son estrictamente no son actividades económicas. Bienvenidos a todos, me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Vamos a ver un poquito sobre nuestra actividad integradora, que realmente ya he recibido varios trabajos. Tengan, por favor, revisen, por favor, sus trabajos, vean, por favor, el plan de trabajo, lo que se les está pidiendo. No solamente es el ejercicio, contadores, se les está pidiendo una introducción, una carátula, una introducción, unas conclusiones, unas referencias, si no solamente se quedaría en una simple hoja de trabajo. Entonces, bienvenidos contadores, me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto saludarlos, que tengan una excelente tarde. Vamos a iniciar. Antes que otra cosa, ¿alguna duda, contadores? De los temas que hemos platicado, de las retroalimentaciones, de algo. Vamos a estar platicando sobre todo a lo largo de cómo se vaya desarrollando la sesión. Sí, Rita, buenas tardes. Hola, profesora, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rita. Yo tengo duda, pero en cuanto a la actividad integradora. No sé si eso se va a tocar hasta el final o... Y hasta el final, porque Va. desearía que todos los compañeros fueran puntuales como todos ustedes, que la mayoría de los que están aquí son los alumnos ideales, son muy grato trabajar con ustedes, pero a lo largo de la tarde de la sesión se van a integrar algunos otros compañeros y va a ser cuestión de, y otra vez le repito, y otra vez, tristemente, contadores, ahorita también estamos con la nueva convocatoria para la universidad. Tristemente lo que nos damos cuenta es que la gente no lee, le da flojera leer, no tiene ese hábito de la asistencia, de la puntualidad. Entonces, para evitar, por respeto a ustedes que llegan temprano, que son constantes, que todo, vamos a dejar estos comentarios hasta el final. Alejandro, ¿quieres comentar algo? Alejandro. Ok. Ay, perdón, buenas noches. Se activó el micrófono. No te apures, sale. Buenas noches. Vamos a iniciar, ¿sale? Vamos a iniciar. Aquí vamos a ver en esta sesión los pagos provisionales del ICR y otras consideraciones. Particularmente vamos a hablar de las personas morales con fines no lucrativos, aquellos que no tienen un fin preponderantemente de lucro, ¿sale? Propiamente el régimen de las personas morales con fines no lucrativos lo vamos a encontrar en el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero antes de definir esto, contadores, ¿quién me ayudaría? ¿Cómo hemos estado hablando? Incluso nuestra materia se llama personas morales. ¿Quién me ayudaría? ¿Cómo podríamos definir a lo que es una persona moral? ¿Quién me ayuda, contadores? ¿Qué es una persona moral? ¿Quién me apoya? ¿Cómo podríamos definir a la persona moral? Recuerden que para su punto de participación, no solamente es conectarse a todas las sesiones, sino también participar activamente. Entonces, ¿quién me apoyaría? Rita, por favor. Se puede decir que es una entidad jurídica con capacidad mm, bueno, que tiene socios. Oh, ¿y qué más le puedo decir? Ok. Ya partía Rita, que es una entidad, ¿sí?
Francisco. Es una figura jurídica conformada por una o dos o más personas físicas. O morales. Como Personas físicas o morales, ajá. A ver, ayúdame, Alejandro. Es más bien una persona ficticia y lo que han dicho Pues una ficción jurídica es un ente jurídico que se une por dos o más personas físicas o morales. Alejandro, era lo que iba a decir, nada más. te escucho muy lejos, Ale. Es que vengo caminando, entonces todavía no llego. Ok, no te apures, siempre participas. María Soledad. Bueno, esta personalidad jurídica se puede decir que no es real, no es una persona tangible, sino como Es está una ficción conformada, jurídica. Uh-huh. ajá, sí, y también tiene derechos y tiene obligaciones como una persona física, ¿no? Como ya lo decíamos, tiene derechos y obligaciones. Entonces, partiendo de lo que ustedes, perdón, Edith, ¿también quieres comentar algo, Edith? Ay, sí, perdón, profesora. No, al contrario, por favor. Estoy en la calle, perdón por el ruido. También las personas morales son las que tienen una actividad económica, ya sea por la venta de algún producto o por la prestación de servicios. Ok, me han dado varios elementos. Es una persona moral, es aquella unión de personas físicas y o personas morales que se reúnen para la realización de un fin lícito. Ojo, siempre tiene que ser un fin lícito y determinado. No puede ser así como ambiguo de voy a realizar lo que se me antoje. No, tiene que realizarse un fin lícito y determinado. Cuenta con personalidad jurídica, ¿qué quiere decir? Que cuenta con derechos, pero a la vez obligaciones que los puede hacer partícipe, los puede hacer exigibles por sí mismo o por medio de un representante legal. Tiene patrimonio propio distinto al de sus socios, tiene capacidad. Ya veíamos, platicábamos, me parece que en la primera sesión, que las personas morales a partir, ¿sí? A partir diversas personas con un fin colectivo, con un fin común, efectivamente, Maite. Partíamos que en qué momento nace la persona moral, el contrato social, a partir de que un grupo de personas físicas o de personas morales se reúnen, se ponen de acuerdo en las características, en el fin, en el patrimonio, deciden elaborar un contrato social, solicitar el permiso del nombre, la autorización del nombre ante la Secretaría de Economía, se protocoliza ese contrato social llamado estatuto orgánico, estatuto social, y se protocoliza ante fedatario o ante corredor público y a partir de ese momento nace a la vida jurídica. Decíamos que esa persona moral tiene propiamente atributos de la personalidad, es decir, distintas características, distintos atributos que lo van a distinguir de otros. Por ejemplo, ¿quién me ayuda, contadores? ¿Cuáles serían los atributos de las personas morales para partir de ahí? Atributos de la persona moral. Ya decíamos en esa sesión, en la sesión correspondiente a la unidad 1, que las personas físicas tenemos también atributos que nos van a distinguir unos de otros, como podría ser el nombre, la nacionalidad, el parentesco, el estado civil, el patrimonio, el domicilio, la capacidad, ¿sí? Las personas morales luego entonces también tienen atributos que las van a distinguir unos de otros. ¿Quién me ayuda? ¿Cuáles serían los atributos de la personalidad de las personas morales? ¿Cómo vamos a distinguir a las personas morales unos de otros? Alejandra, por favor. Por el Registro Federal de Contribuyentes, por su razón social. Ok, denominación o razón social.
La denominación normalmente se va a integrar, se va a realizar, es el nombre de la sociedad o el nombre de la persona moral, se va a integrar generalmente por la denominación. Es un nombre quizás arbitrario, que no vaya en contra de la moral, las buenas costumbres, a lo mejor también es arbitrario, les digo, siempre y cuando no afecte a la moral y las buenas costumbres, pero siempre y cuando esto, que no esté en uso de otra persona, que no haga que el público, que los posibles contratantes caigan en un error de confusión. Hay veces que dice propiamente el objeto que va a realizar esa sociedad, una denominación social. La razón social normalmente está constituida por las personas físicas que la integran. Les pongo el ejemplo. Banco Azteca, ¿qué sería denominación o razón social? Banco Azteca. Razón social. No, la razón social. Denominación. La denominación es quizás es de forma arbitraria. Yo le puedo poner siempre y cuando no busque inducir al microcontratante al error, que en grado de confusión, que a lo mejor me indique a qué se dedica esa persona moral. Nuevamente la distinción, la razón social normalmente se va a integrar por el nombre o el apellido de las personas que lo integran. Ya decía Alejandra, Banco Azteca es una denominación social. Salinas y Rocha, que era una mueblería, denominación o razón social. Salinas y Rocha. Esa sí puede ser una razón social, profesora. Efectivamente, porque estamos hablando de una empresa de principios del siglo pasado que obviamente no tenemos la cantidad de empresas que actualmente tiene México, ¿sí? Ahí propiamente en atención a los atributos personales de los socios que integraban esa empresa, yo podía saber que con quien yo contrataba era una persona leal, era una persona confiable, era una persona decente, honorable. Entonces yo sabía que Salinas iba a contratar con los socios, que era una persona que era Salinas y Rocha, el nombre de los socios. Otro ejemplo que tenemos es Galloso. Originalmente esta empresa funeraria se llamaba Eusebio Galloso. Tú de antemano sabías con quién ibas a contratar cuando en la época de Porfirio Díaz, del Porfiriato, se empieza a hacer conocida esa empresa de situaciones funerarias, de cortejos funerarios. Tú sabías que ibas a contratar con Eusebio Galloso. Si yo les digo Universidad Tecnológica de México, ¿qué es denominación o razón social? Denominación. Efectivamente, Rita, es una denominación porque es un nombre arbitrario, sin embargo, en la conformación del nombre me está indicando a qué se dedica esa persona moral. Maestra, ¿y esto para qué me sirve? Porque hay ocasiones que desde el nombre nos va a decir qué tipo de persona es propiamente esa persona moral, qué tipo de derechos, qué tipo de obligaciones, cuál es su naturaleza, si está regida por derecho civil, si por el derecho mercantil. Veíamos también ¿qué otros atributos tienen las personas morales? Tiene, por ejemplo, el nombre, que en este caso es una denominación o razón social, tiene un patrimonio, que es el conjunto de derechos y obligaciones pecuniarios valorados pecuniariamente, dirigidos para la realización o consecución de ese fin de esa persona moral. Por ejemplo, en una persona moral, ¿cómo se constituye el patrimonio? Con las aportaciones de los socios, con las aportaciones de los accionistas, ¿sí? Tiene una nacionalidad. Oiga, ¿cuál será la nacionalidad de HSBC, contadores? El banco. Chino, no, de Hong Kong, ¿no? ¿Quién me ayuda? HSBC. Es de Hong Kong.
No me acuerdo bien cómo. HSBC, que nos han dicho que es un banco de Hong Kong. BBVA Bancomer, Banco Bilbao Vizcayas. ¿De qué nacionalidad tendrá ese banco? Española. Español. ¿Qué creen? Que no. Todos los bancos que les estoy hablando son bancos mexicanos. No sé si se acuerdan que hace algún tiempo era el Banco de México, no, Banorte, el Banco Mexicano. Mentira, todos los bancos son mexicanos. Ojo, ustedes mismos hace rato me dijeron que una cosa es la persona moral y otra son los socios que integran esa persona moral. En el caso de HSBC, de BBVA Bancomer, de Santander, son bancos que, si bien es cierto, quizás el capital, el dinero para crear ese banco es un dinero extranjero, quizás los socios de ese banco también son extranjeros, sin embargo, se están constituyendo en territorio nacional bajo las leyes mexicanas. Luego, entonces, es un banco mexicano con capital extranjero, con socios extranjeros. Pero si tú te constituyes en territorio nacional bajo las leyes mexicanas, eres un banco mexicano. ¿Estamos de acuerdo? Alejandro y María Soledad, ¿estamos de acuerdo? Que siempre y cuando se constituyan en territorio nacional bajo las leyes mexicanas, no importa si los socios son extranjeros, si los socios o accionistas son extranjeros o el origen del capital, no importa. Otra, el objeto social. ¿Cómo podríamos definir al objeto social? Si su operación son en este país, pertenecen al país, así es. No le veo caso que la operación está en España, está constituida en México. Podría ser que hubiera una sucursal, pero operativamente no es lógico. Si están constituidos en territorio nacional bajo las leyes mexicanas, son bancos mexicanos, ¿sale? Oye, ¿y cuál es el objeto social? ¿En qué consiste el objeto social? Que precisamente esto nos da la pauta a el tema que traemos hoy. ¿En qué consiste eso del objeto social, contadores? Rita. ¿El objeto social es a lo que se va a dedicar la empresa? Efectivamente, el objeto social es propiamente a lo que se va a dedicar la empresa. Vianey, ¿cómo ves? ¿Qué sería el objeto social? Vianey, ¿no está? Su giro de la entidad, ok, su objeto. Roy, acuérdense que no solamente estar en la... Roy, el a ver, Roy del objeto- Valle, a ver, espérenme, Roy del Valle. El objeto no es Espérenme, María Soledad. Vamos a darle la pauta a compañeros que no han participado. Acuérdense que no solamente es estar presente en clase, sino también participación activa. Roy. Vamos a ver cuánto es el objeto. Andy, ¿quieres comentar algo? Araceli. Es para lo que fue creada, porque de ahí depende de las deducciones o lo que vaya a pagar. No solamente las deducciones, hay más cuestiones, sobre todo quizás para los permisos, para las facultades de importación, exportación, las deducciones en materia fiscal. Entre tantas. ¿Cómo? Entre tantas. Entre tantas, efectivamente. Porque depende la actividad, los gastos, por ejemplo, no puede deducir gastos que no van dentro de su productividad. Ok, efectivamente. Gracias. Entonces, Andy. Adelante, Andy.
El objeto social serán las actividades principales que realiza la empresa y los fines para los que fue creada. ¿Estamos de acuerdo? Ok, partiendo de esto, contadores, les quiero hacer notar que a lo largo de todo lo que va del curso hemos platicado de personas morales que tienen fin preponderantemente de lucro, que son empresas, que son personas morales. Hemos hablado principalmente incluso nuestra actividad integradora, nuestro incidente crítico, habla precisamente de una persona moral que tiene la naturaleza de comerciante. ¿A quién se considera comerciante? Personas físicas o personas morales que hacen del comercio su actividad principal, su actividad ordinaria. Ahora bien, al hacer del comercio su ocupación ordinaria, viene consigo que tienen actividades adicionales. Veíamos en la primera unidad que, por ejemplo, los comerciantes tienen la obligación de guardar su correspondencia, de guardar cuando menos actividades contables, su libro mayor, su libro menor, de inscribirse en el registro público de comercio, de llevar sus estados financieros, de dictaminar sus estados financieros. Tienen varias obligaciones. Artículo 3º de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Quiénes serían? Serían propiamente sociedad anónima, sociedad en comandita simple, sociedad comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad cooperativa que tiene un régimen particular. Hablando en materia fiscal, todas estas personas comerciantes que tienen la naturaleza jurídica de comerciantes, en materia fiscal, van a estar o se van a inscribir en un régimen general. Y ahí propiamente hemos estado hablando ampliamente sobre la ley del impuesto sobre la renta, que tienen por default ese régimen general, tienen que pagar un 30% de sus ganancias, por decirlo así. Pero, ¿qué pasa platicábamos también en esa sesión, en esa primera sesión, qué pasa con aquellas personas morales que no tienen fin preponderantemente de lucro, que tienen fines no lucrativos, pagan o no pagan impuestos, y hasta qué cantidad van a pagar? ¿Queda bien planteada la situación, contadores? ¿Vamos bien? ¿Queda bien planteada? ¿Sí? Sí, profesora. Ok. Vamos a hacer un breve análisis de las personas que no tienen fines lucrativos. ¿Qué van a hacer? ¿Pagan o no pagan impuestos? Y solamente para ubicar el concepto, porque conocemos, por ejemplo, la asociación civil, la sociedad civil, que eso es muy limitado. Vamos a ver que existen muchos tipos de sociedades, muchos tipos de personas morales. Artículo 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta las siguientes personas morales. 1. Sindicatos obreros y los organismos que los agrupen. Andy, ¿me ayudarías propiamente definiendo quién es un sindicato? O sea, propiamente lo que sabemos, quién es un sindicato y para qué sirve. Más que otra cosa, ¿para qué sirve el sindicato? Ok, a ver, deme un momento. ¿Sí, yo se refería o...? Andy. ¿Sí? ¿Me Oye, escucha? Sí, te escucho, por favor. Ah, perdón, es que ando en la calle. Sí, bueno, lo que entiendo por sindicato, pues es una especie de asociación, por así decirlo. Bueno, es que no sé cómo explicarlo. Te hago la pregunta yo. A ver, ok. ¿Quién defiende los sindicatos? Bueno, sí, ayuda más que nada a los trabajadores. Es como un derecho. Ok.
Alejandro, Bueno, es que no sé cómo está explicarlo, bien, pero está bien, no, pero está bien. pues ayuda o defiende los derechos de los trabajadores, ¿no? Ya lo Algo dijiste, así. perfecto. Ok. Ok. Alejandro. Ok, los sindicatos obreros y los organismos que los agrupan, un sindicato es un conjunto de personas físicas o un conjunto de trabajadores. Ojo, también puede existir un conjunto de patrones que se reúnen para la defensa de sus derechos ¿qué? Laborales, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad del sindicato? Básicamente la defensa, la actualización de los derechos en materia laboral. Pues hay sindicatos de patrones y hay sindicatos de trabajadores. ¿Cuál es la finalidad? La defensa de sus derechos. Pregunta, ¿de qué subsiste? Nuevamente, para que exista un sindicato debe de recibir propiamente recursos. Rita. ¿Se les cobra una cuota a todos los trabajadores? Efectivamente, Y ya con eso va para el sindicato. efectivamente. Marta. Buenas noches, profesora. Es Hola, organización Marta. que reciben una cuota de los trabajadores. Ok, en teoría, a ver, dicen por ahí, María Soledad, te escucho. También, no sé, no estoy segura, pero creo que también pueden aceptar donaciones no solamente de los trabajadores, Habría que sino ver de, si están ajá, autorizadas, si son donatarias autorizadas. Aquí la cuestión, licenciados, y esto no hago mucha acotación, solamente les comento, hay una frase que hizo célebre el presidente Felipe Calderón que dice, a mí no me des, ponme donde haya. En teoría, el artículo 79, fracción primera, dice que los sindicatos no se consideran contribuyentes del impuesto sobre la renta. Pregunta, entonces, todas las cuotas obrero-patronales, todas las aportaciones que hacen todos los obreros, todos los trabajadores pertenecientes a ese sindicato, ¿pagan impuestos? No, porque en teoría van dirigidos propiamente a cumplir con un fin y obviamente esa cuota de recuperación, esa aportación del sindicato, pues va destinada a que el sindicato continúe, al que el sindicato satisfaga sus necesidades más inmediatas. Hasta aquí, ¿sale? Saquen las conclusiones, lo que entre líneas quiero decirles. ¿Estamos de acuerdo? Punto número 2, asociaciones patronales. Como les comentaba, hay asociaciones patronales. Normalmente puede ser que exista una asociación de patrones para la defensa de los derechos. Puede ser una asociación patronal o bien una cámara de comercio e industria. Los sindicatos y las asociaciones patronales son unas personas morales, tienen personalidad jurídica, tienen patrimonio y personalidad distinta a la de sus agremiados, a los de sus sindicalizados. Su objeto es la defensa de los derechos patronales, la defensa de los derechos laborales. ¿Bajo qué ley se van a constituir? Se van a constituir bajo la Ley Federal del Trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Punto número 3, cámaras de comercio e industria. Agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, así como los organismos que las reúnan. Me parece que en algún momento alguien comentó, no sé si seas tú, Rita, que trabajabas en una cámara de comercio o algo similar. Sí, profesora, en una cámara de comercio. ¿Se puede saber en cuál? Si no se puede saber, no se puede. Sí, no hay problema. Es una cámara que está aquí en el Estado de México. Es Ok. la Cámara de Comercio de Cuautitlán Zumpango. Ok. ¿Y para qué sirven? Pues las cámaras se rigen por la Ley General de Cámaras Empresariales y sirven para defender los derechos de los comerciantes. Efectivamente,
para, sobre todo para la defensa de los derechos, para hacer acuerdos, convenios, para ser quizás más productivos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos, y ya sus compañeras nos platicaba de la cámara donde ella trabaja. ¿Quién me ayudaría? ¿Qué otras cámaras de comercio conocen? La Pues Coparmex. existe la Concanaco, que es la mamá de todas las cámaras que existen en el país, la Confederación de Cámaras. Ajá. Entonces, esa es, pero también está la Cámara de la Industria, que es Canacintra, está Canirac, hay muchas cámaras, muchísimas. ¿Y pagan impuestos, Rita? Que es en ese No, momento lo platicamos. no pagan impuestos, no presentamos declaraciones ni mensuales ni anuales. Ese es un beneficio que tienen las cámaras. Efectivamente, porque se reúnen. ¿Cuál es su objeto social? Precisamente les comentaba que su objeto social tiene como finalidad precisamente la defensa de sus derechos, ¿sí? Colegios de profesionales y los organismos que los agrupen. Contadores, en lo que estamos analizando esto, sean tan amables, por favor, de llenar el formato de asistencia, por favor. Ya está, contadores. Cámaras de comercio y industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, así como los organismos que las reúnen. Colegios de profesionales y los organismos que los agrupen. Por ejemplo, supongamos que en un futuro no muy lejano, que me dará mucho gusto, que se abra el Colegio de Contadores pertenecientes a la Universidad Rosario Castellanos. Y ustedes como fundadores, porque son la primera generación, ojo, ¿para qué se reunirían el Colegio de Profesionales y los organismos que lo agrupen? La barra de contadores pertenecientes al Instituto Rosario Castellanos, el Colegio de Profesionales en Contaduría. ¿Cuál sería la finalidad, contadores? A ver, ¿quién me ayuda? Martín, no te he escuchado. Buenas noches, profesora y compañeros. Bueno, Hola, Martín. un colegio, pues básicamente sería para estudiar algunas normas y Ujú. conocer si todavía se puede realizar una actualización o un pequeño cambio en un bien para los tratamientos contables, que aún todavía hay algunas dudas. Ok, muy bien, Martín. Incluso volverte colegiado, un órgano colegiado, pertenecer a un colegio de profesionales, a una barra de profesionistas, eso quizás busca la profesionalización de la profesión. Como bien dices, Martín, quizás va dirigido a que hagan propuestas, hagan iniciativas, una iniciativa de ley, una iniciativa de actualización. Puedes, a lo mejor también puedes promover que para que, bueno, en el caso de los abogados, hay una iniciativa que anda ahí rondando hace mucho tiempo, que los abogados sería oportuno que para el ejercicio de su profesión estén colegiados, que estén en un colegio y que constantemente estén actualizándose, capacitándose. Oye, ¿quién sería el beneficiado de todo esto? Pues evidentemente el abogado, en su caso, evidentemente los contadores. ¿Con qué finalidad? Pues que te mantengas actualizado. Y evidentemente también tu cliente. ¿Por qué? Porque tienes la garantía de que aparte de que ya estudiaste, que tienes una autorización para ejercer la profesión, que constantemente te estés profesionalizando, que te estés capacitando, que tengas la certeza que alguien te califique. Eso por un lado.
He escuchado otras opiniones que, por ejemplo, comentan, oye, es que me estás mermando mi artículo 5º constitucional, mi libertad de trabajo. Yo puedo, y mi libertad de asociación, puedo pertenecer a la asociación que yo quiera siempre y cuando sea lícita, y si no quiero pertenecer, está bien. Pero pensando que lo que necesitamos en este país es profesionistas que estén actualizando, que estén a la vanguardia, ¿sí? No lo sé, están esas dos posturas. Martín, ¿y para qué necesitan dinero? Ojo, estoy hablando estrictamente fines no lucrativos. Ahorita voy a hablar, oye, ¿cuándo se vuelve lucrativo esa actividad? Martín, ¿para qué necesitarían ese dinero? Pues para solventar los gastos que se van para pagar empleados, papelería, computadoras, el inmueble. Ok, efectivamente son estrictamente para su operación, ¿sí? No tiene fin de lucro, únicamente esas aportaciones de los agremiados, de los colegiados, de los profesionistas, de los sindicalizados, de los patrones, de los que integran la Cámara de Comercio, van única y exclusivamente dirigidas para cumplir con un fin. ¿Cuál es el fin? La subsistencia. ¿Estamos de acuerdo todos hasta aquí? Ahorita les pongo otro ejemplo de, oye, maestra, ¿por qué está haciendo tanto hincapié? María Soledad, ¿querías comentar desde hace ratito algo? Es lo que había comentado el compañero acerca de por qué no sabemos estudiar, y es exactamente eso, estar actualizados y, bueno, brindar un apoyo entre los mismos contadores. Solo era eso. Yo no sé ustedes, pero un chiste muy malo, pero tristemente cierto, que los abogados, si conoces que los abogados somos como los plátanos, que no hay ninguno derecho, que los contadores, o sea, quizás fama que nos hemos hecho ciertas profesiones. Oye, y también hay historias de terror respecto a contadores, respecto a abogados. Oye, sería a lo mejor una forma para medir, para proteger al cliente de, oye, por cuando menos ya su actividad profesional quizás sea buena, quizás sea mala, pero por ejemplo, al menos tengo la certeza de que se está actualizando. Solamente queda en el comentario, contadores, no platico más, digo, cada quien tendrá su idea al respecto, ¿sale? El siguiente punto de los que no pagan impuestos sobre la renta serían las instituciones de asistencia o beneficencia autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en términos de esta ley, que tengan como beneficiarios a personas, sectores y regiones de escasos recursos, que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad, dedicadas a las siguientes actividades: la atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, la asistencia o rehabilitación médica o a la atención en establecimientos especializados. Les pongo dos ejemplos. Hace rato venía escuchando en el radio que hay una iniciativa del Colegio de Abogados para que la fundación propiamente John London Down, si va destinada propiamente a personas que tengan síndrome de Down, que se promueva propiamente, así como estímulo, el Colegio de Notarios y así como la otra asociación, otra asociación que tiene como finalidad apoyo a personas que tienen parálisis cerebral, que también tú en tu testamento te puedas dejarlas como herederas de una parte pequeña de tu herencia.
Obviamente tiene algunos estímulos fiscales y tiene algunos conforme a la ley del notariado para que baje propiamente el precio del testamento. Oye, pongo dos ejemplos. Uno propiamente es el Hospital Español, que es una institución de beneficencia privada, versus la institución de beneficencia John London Down, que va para niños con cuestiones de con síndrome de Down. Están dos instituciones que en teoría tienen la misma característica. Uno sería el Hospital Español, que es una institución de beneficencia privada, y otro sería el Instituto John London Down, ¿sí? El Hospital Español, si vas a una consulta, si vas propiamente y quedas internado, si vas a tener un bebé ahí, te va a cobrar, está prestando un servicio. Contrario censo, la institución para personas con síndrome de Down está apoyando a los niños con síndrome de Down. ¿Cuál paga impuestos y cuál no paga impuestos? El impuesto sobre la renta. ¿Cuál está generando ganancias o utilidades y cuál estrictamente es para sobrevivir? ¿Quedó bien planteada la situación, contadores? ¿Sí o no? Liliana Martínez. Sí, profesora. Ok. Liliana, ¿cómo ves? Sí, profesora, sí. No, pero ¿cuál paga impuestos y cuál no paga impuestos? El español. En este caso sería, como lo comentaba usted, ¿no? Si requerimos de algún servicio, por ejemplo, si una persona va y se alivia ahí, podría ser que está generando, entonces ese sí pagaría un impuesto. A comparación, si hace un donativo de una persona que tiene síndrome de Down, ese no pagaría impuestos. Ok, efectivamente. Hay que recordar qué es el objeto, cuál es el objeto del impuesto sobre la renta. Gravar a la riqueza, es decir, cobrar impuestos sobre la riqueza. En el caso del Hospital Español, si bien es cierto, aparentemente es una institución de beneficencia privada, va destinada a prestar un servicio profesional, es decir, a prestar servicios médicos. Si yo voy y tengo un accidente, si yo voy a tener una operación de cesárea, ahí sería propiamente, sería un servicio. Contrario censo, en el caso de la Asociación de la Beneficencia para Niños con Síndrome de Down, sería un donativo. Sí estoy prestando ayuda, pero ¿a quién? Únicamente al universo compensatorio, a los niños con síndrome de Down. ¿Sí me van notando la diferencia, contadores? ¿Sí o no? Sí, profesora. Sí. Perfecto, muchas gracias. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar. Permítanme. De las sociedades cooperativas de consumo, ustedes recordarán en derecho social propiamente que las cooperativas, si bien es cierto, antes estaban reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, hoy están reguladas por la Ley General de Sociedades Cooperativas. ¿Qué finalidad tiene la Ley General de Sociedades Cooperativas? Propiamente tienen como finalidad, las sociedades cooperativas tienen como finalidad la ayuda mutua, tienen como finalidad la producción, la ayuda, la solidaridad entre los socios cooperativistas. Ahí tienen un régimen especial. En este caso es un fin no lucrativo. Organismos que conforman a la ley agrupen a las sociedades cooperativas, ya sean de consumidores o de productores, así como los organismos cooperativos de integración y representación a que se refiere la Ley General de Sociedades Cooperativas, sociedades mutualistas y fondos de aseguramiento agropecuario y rural,
que no operen con terceros siempre que no realicen gastos para la adquisición de negocios, tales como premios, comisiones y otros semejantes. Por ejemplo, contadores, mi mamá que ya falleció era de un pequeño pueblo que se llama Tamiagua, Veracruz, que ese pueblito tiene una sociedad cooperativa de producción, produce mariscos, pero es un pequeño pueblo, muy, muy pequeño. Hay una sociedad mutualista que se dedica a que, en el caso, todos los agremados, todos los socios mutualistas constantemente están pagando 20, 30, 40 pesos, dependiendo el monto de su aportación, dependiendo el objeto que ellos pretendan, para que el primero que muera, la sociedad mutualista va a asumir los gastos de defunción, los gastos de entierro. Oye, ahí no es propiamente generador de impuestos, el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque va estrictamente destinado a cumplir con un contrato de mutuo de apoyo entre los socios mutualistas. Acá tenemos sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, así como las instituciones creadas por decreto presidencial o por ley cuyo objeto sea la enseñanza, siempre que sean consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de la ley. En teoría, las universidades privadas, las escuelas privadas, no pagan impuestos, no se consideran contribuyentes al impuesto sobre la renta. Les pongo un ejemplo. La Universidad del Valle de México. Una va a recibir las colegiaturas por la actividad de prestar los servicios educativos. Y adicionalmente esa escuela tiene un estacionamiento y tiene un gimnasio. Por el estacionamiento, obviamente, va a cobrar por el servicio de estacionamiento y también por el uso de las instalaciones educativas. En estos dos puntos, ¿cuál es el objeto de pago de impuestos sobre la renta y cuál no? Ayúdenme, contadores. El cobro de estacionamiento sí generaría pago de impuestos. Efectivamente, ahí propiamente es una riqueza, propiamente estoy generando riqueza. El uso de instalaciones educativas, más bien instalaciones deportivas, el pago del estacionamiento, a lo mejor el pago de algún jersey, del centro de idiomas, eso sí generarían el pago de impuestos. El otro no, pero las universidades privadas son muy caras en México, entonces, bien o mal, no lo sé. También tienen un sistema de becas donde están apoyando a la comunidad. Digo, es un esquema bastante complejo. Sociedades o asociaciones de carácter civil sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta ley, dedicadas a la investigación científica o tecnológica que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas. Por ejemplo, allá incluso tienes facultades de donativos, el TEC de Monterrey. Después de la UNAM, ¿quién más destina recursos para la investigación? El TEC de Monterrey. Entonces, cae en este supuesto. Asociaciones o sociedades civiles organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos dedicadas a las siguientes actividades. A ver, vamos a ver qué actividades. A ver quién me ayuda, porque ya se me secó otra vez la garganta. ¿Quién me ayuda leyendo, contadores? Marta, y después Liliana. Del régimen de las personas morales con fines no lucrativos, la promoción y difusión de música, artes plásticas, artes dramáticas, danza, literatura, arquitectura y cinematografía, conforme a la ley crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como la Ley Federal de Cinematografía. B.
el apoyo de las actividades de educación e investigación artísticas de conformidad con lo señalado en el inciso anterior. Muchas C. gracias, Marta. Hasta ahí. Liliana, por favor. C. La protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural de la nación en los términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y la Ley General de Bienes Nacionales, así como el arte de las comunidades indígenas en todas las manifestaciones primigenias de sus propias lenguas, los usos y costumbres, artesanías y tradiciones de la composición pluricultural que conforman el país. D. La instauración y establecimiento de bibliotecas que formen parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de conformidad con la Ley General de Bibliotecas. E. El apoyo a las actividades y objetivos de los museos dependientes del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Ok, muchas gracias, Liliana. Por ejemplo, hay un museo que no necesariamente está auspiciado por el gobierno, por el INAH, ni por la UNAM. Es un museo muy padre que yo les sugiero que si tienen la oportunidad de conocerlo, es padre, es así como muy nostálgico, se llama el Museo del Juguete Antiguo. Si no tienen un día nada que hacer y quieren así como remitirse a su primera infancia, segunda infancia, muchos de ustedes son muy jóvenes, vayan al museo, está en la Colonia de los Doctores propiamente, y es un museo que no está auspiciado por el gobierno federal ni el gobierno de la Ciudad de México. Tiene muchísimas colecciones de juguetes, tiene juguetes de los años 30, de los años 40, para mí, para algunos de ustedes, digo, todos son muy jóvenes, juguetes de la década de los 80, de la década de los 90, es hasta incluso un poco tétrico, tiene lo que jugaban los niños durante la Segunda Guerra Mundial, obviamente en México, durante la Guerra Fría propiamente, que teníamos una idea que este mundo iba a estallar por una bomba atómica. Es bastante interesante porque estás conociendo propiamente la evolución del juguete, ¿no? ¿Con qué nos divertíamos? ¿Con qué se divierten ahora los niños, no? Quizás me surge la duda, actualmente hay juguetes, yo tengo una hija adolescente y propiamente pues juegan con videojuegos, ¿no? Entonces, si no tienen nada que hacer, así como comercial, vayan a ese museo, está muy padre, muy nostálgico, les insisto, al menos ustedes se van a recordar, en mi caso, por ejemplo, que ya no viven mis papás, me recordaron a Navidades, si tienen hijos también a los hijos, o sea, un museo, insisto, está en la Colonia de los Doctores, es el Museo del Juguete Antiguo. Pregunta, Museo del Juguete Antiguo, por el ingreso, por las donaciones que tenga propiamente los ingresos, pagaría impuestos, primer supuesto, segundo supuesto, también tiene, por ejemplo, hace como unos 3, 4 años hubo una exposición de Barbie y emitieron camisetas y souvenirs. ¿Cuál sí paga impuestos y cuál no paga impuestos? El impuesto sobre la renta. Ayúdenme. Rita. Yo creo que por el ingreso al museo no paga impuestos, pero ya por todos los souvenirs que tiene dentro del museo, los recuerdos, o si vendían las Barbies, o si ahí tiene una cafetería, las postales, por eso sí paga impuestos. Efectivamente, lo mismo aplica para el Museo Nacional de Antropología, que es, después del Museo del Louvre, es el segundo museo más visitado a nivel mundial. Me parece que solamente está ahí por el Museo del Prado en España, y el segundo tercero es el Museo Nacional de Antropología. México es el país con mayores museos. Por ejemplo, eso también aplica, no sé, el Museo de la Caricatura, el Museo de Memoria y Tolerancia, ese también está muy padrísimo, que tienen cafetería, que tienen todo lo que no sea, o sea, conexo a la actividad, al objeto social, por eso hablaba del objeto social,
todo lo que sea conexo al objeto social, eso sí va a generar, sí son objeto de pago de impuestos sobre la renta. ¿Sale? Ya vamos a acabar con esto, contadores. Perdón, ¿alguien levantó la mano? ¿No? Las instituciones civiles constituidas únicamente con el objeto de administrar fondos o cajas de ahorros y aquellas a las que se refiere a la legislación laboral, así como las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que se refiere la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Por ejemplo, todas las cooperativas escolares, esas, si bien es cierto, tienen, a lo mejor tienen venta de productos, pero no son susceptibles de pago de impuestos sobre la renta, porque son sociedades de solidaridad, de ayuda mutua, asociaciones de padres de familia, sociedades de gestión colectiva. ¿Quién me ayuda? Sociedades de gestión colectiva constituidas de acuerdo con la Ley Federal de Derecho de Autor, asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines políticos o asociaciones religiosas constituidas de conformidad con las asociaciones religiosas y culto privado. Primero, ¿qué es una sociedad de gestión colectiva? Tiene como objeto la defensa de los derechos de autor. ¿Les gusta la música? ¿Les gusta el arte, contadores? Por ejemplo, aquí, ¿quién estaría implícito? Una sociedad que se llama el ANDI, propiamente Asociación Nacional de Artistas, Intérpretes, Ejecutantes. El ANDA, en teoría, las aportaciones que a propiamente sus agremiados no son objetos del pago del impuesto sobre la renta. Las iglesias, vean aquí como dice nuevamente, retomando lo que decía el presidente Calderón, a mí no me den, póngame donde haya. Las iglesias no son susceptibles de que paguen impuestos, propiamente el impuesto sobre la renta. Asociaciones o sociedades civiles organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta ley, que otorguen becas, ¿a qué se refiere el artículo 83 de la ley? Por ejemplo, una sociedad que se dedica a promover el cine no pagaría, si da becas a estudiantes, no sería susceptible del pago del impuesto sobre la renta. Asociaciones civiles de colonos y las asociaciones civiles que se dediquen exclusivamente a la administración de un bien inmueble. María Soledad. Por ejemplo, maestra, aunque sean ese tipo de sociedades, por ejemplo, mi esposo trabaja para la iglesia a la que pertenecemos en un comedor, pero él sí tiene que pagar impuestos, o sea, mejor la iglesia no paga impuestos de sus donaciones, pero sí tiene que pagar impuestos por los empleos que tiene y tiene que hacer sus retenciones. Efectivamente. María Soledad y tu esposo obviamente tiene que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque recuerden todo lo que traiga implícito. Generación de riqueza, en el caso de la persona física, tiene que pagar impuestos. Entonces, una cosa, y aquí también hay que distinguir, el impuesto sobre la renta es un impuesto de naturaleza federal. En la Ciudad de México tenemos el impuesto sobre nómina. Ahí es otro cantar, ahí es otro tipo de impuestos. Oye, tienes que pagar predial, es otro tipo de impuestos. Tienes que pagar derechos, es otro tipo de impuestos. ¿Estamos de acuerdo, María Soledad? Sí, así es, y por eso quería hacer como la aclaración. Si estas sociedades tienen empleados, de todas maneras tienen que pagar, hacer las retenciones pertinentes a sus empleados. Efectivamente. Y hacer sus pagos también de sus impuestos. Efectivamente, porque la persona moral como tal no tiene un fin preponderantemente de lucro, pero las personas físicas que interactúan, que trabajan con esa persona moral, ellas sí están generando riqueza, entonces ellos sí van a pagar impuestos. Muy buena acotación. Las que decíamos de colonos,
Las sociedades o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta ley, que se constituyen en función y funcionan en forma exclusiva para la realización de actividades de investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática dentro de las áreas geográficas definidas que señale el Servicio de Administración Tributaria. ¿Sale? A ver, ¿qué más nos dice? Las asociaciones y civiles sin fines de lucro para recibir donativos deducibles en los términos de la ley, que comprueben que se dedican exclusivamente a la reproducción de especies en protección y peligro de extinción y la conservación de su hábitat, siempre que además de cumplir con las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, se obtenga opinión previa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. No es solamente porque voy a hacer un santuario para la defensa de felinos. No es solamente voy a hacerlo. Necesito autorización de la Secretaría del Medio Ambiente. Tristemente se han tenido muchos casos en que hacen asociaciones y los animales tristemente no están en las mejores condiciones. Las sociedades de inversión especializadas para el Fondo para el Retiro, nuestras AFORES, los partidos y asociaciones políticas legalmente reconocidos, tristemente no pagan impuestos los partidos políticos, que es un súper negocio. Esta es la que sigue, es evidente, la federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por ley estén obligadas a entregar al gobierno federal el importe íntegro de su remanente de operación, los organismos descentralizados que no tributen conforme al artículo 2 de esta ley, por ejemplo, el IMSS, el IMSSTE, son organismos descentralizados, instituciones de asistencia o beneficencia. Aquí vean la promoción de la participación de la población en las acciones que mejoren sus propias condiciones, apoyo a la defensa y promoción de los derechos humanos, por ejemplo, los organismos de madres buscadoras que tristemente actualmente son célebres, las cívicas, promoción de la equidad de género, por ejemplo, todas las asociaciones para la defensa de los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGTB+, todo lo que tenga apoyo al aprovechamiento de recursos materiales, fomento educativo, fomento artístico, y ya. ¿Sale? Y actualmente que está muy en boga, que está muy actual el tema propiamente de la Suprema Corte, de la interpretación del Poder Judicial, si hay que reformarlo o no, les traigo propiamente una jurisprudencia de qué requisitos deben de tener las personas morales para que efectivamente aquellas que sean donatarias autorizadas, solamente ya soy donataria autorizada. Fíjense cómo hay algunas que requieren el permiso de la Secretaría de Gobernación, otras de la Semarnat. ¿Qué nos dice? Personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos. La regla 3.10.11, cuarto párrafo de la resolución miscelánea fiscal para 2019, al prever que deben presentar los informes de transparencia relacionados con donativos relacionados por los sismos ocurridos en México durante el mes de septiembre de 2017, aun cuando no los hayan recibido, viola el principio de subordinación jerárquica al imponer una obligación no prevista en el artículo 82, fracción sexta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Si le dan ustedes clic aquí, se les va a aparecer la jurisprudencia, contadores, personas morales. Aquí está un breve análisis que por cuestiones de tiempo lo damos por, los invito a que lo lean. Evidentemente, contadores, les voy a compartir esta presentación. Hasta aquí, dudas, contadores. Con respecto a lo que acabamos de hablar, ahorita vamos a regresar a la actividad integradora. ¿Dudas, contadores? No, profesora. Ahorita no, profesora. No, todo bien. Perfectísimo. Insisto, les comparto esta presentación.
Vamos a regresar. Perfecto, Roy, muchas gracias. Actividad integradora. Vamos a ver en qué consiste la actividad integradora. Contadores, algo que les había planteado anteriormente es que los datos que hemos estado platicando de la actividad 4, de la unidad 4, los trajéramos propiamente a la actividad integradora. Todos estamos en ese entendido, ¿verdad? ¿Cómo, profesora? No le entendí. No, profesora, también nos mandaron unos datos para hacer lo que es el coeficiente de utilidad. Sí, aquí los tengo. Ok. Pero es por eso, bueno, yo tengo unas dudas, pero a ver, usted explique y ahorita vemos. Ok, Rita, ¿me ayudarías empezando a leer? Que de hecho están los datos, acá están. Sí, profesora. Ok, Rita, ¿me ayudarías leyendo? Sí, actividad integradora. Café Artesanal es una próspera cadena de cafeterías que ha ganado popularidad en México por su enfoque en café de especialidad y productos de repostería artesanal. Fundada en la Ciudad de México, la empresa ha crecido a lo largo de los años, abriendo sucursales en varias ciudades importantes del país. Su éxito se debe a la combinación de un ambiente acogedor, productos de alta calidad y un fuerte compromiso con prácticas sostenibles y responsables. Que esto va de la mano, perdón, Rita, esto va de la mano propiamente a lo que veíamos en semestres previos, por ejemplo, en Derecho Social, que las empresas y todo esto. Perdón, Rita. Contexto. Nos encontramos en el mes de marzo del 2024 y debemos presentar la declaración anual desde 2023 de Café Artesanal México, así como determinar el coeficiente de utilidad que se utilizará durante el año fiscal 2024. Desafío. Como parte del equipo fiscal de Café Artesanal, se ha encomendado la tarea de calcular el ICR anual del año 2023, así como el coeficiente de utilidad para los pagos provisionales del ejercicio 2024 a partir de la información proporcionado en el Excel adjunto que corresponde a la información del cierre del año 2023. Revisión muchas gracias. Ajá. Sí. A ver, no, continúa, lo pongo más arriba. Revisión con detenimiento, perdón, es que estoy viendo desde mi celular. Revisa con detenimiento el incidente Rita, crítico. Rita, puedes saber quién nos sustituye, ¿sale? Sí. A ver, ¿quién nos ayuda? Martín, por favor. Revisa con detenimiento el índice crítico. Descarga el archivo Excel, actividad integradora. Identifica dentro del archivo Excel las hojas de cálculo ISR anual y coeficiente de utilidad. Organiza y llena dentro de la hoja de cálculo del ISR anual los siguientes conceptos: ingreso acumulable, deducciones autorizadas, PTU pagada en el ejercicio. Calcula el ISR anual 2023 con los importes de cada concepto. Dirígete a la hoja de cálculo coeficiente intelectual. Y ahí creo que es coeficiente de utilidad. Ajá, dígite la coeficiente intelectual, no. De utilidad. También va de la mano. Calcula el coeficiente de utilidad para 2024 a partir de los datos que obtuviste en el cálculo de ISR anual 2023. Guarda tu archivo con la siguiente nomenclatura: apellido, nombre, actividad integradora. Adjunta tu archivo en el apartado correspondiente con la finalidad de ser evaluado. Ok. Déjenme lo muevo. Esto es propiamente, ojo, aunque no lo puse en la presentación, en el plan de trabajo. Quiero que todos estén
En cuanto a fondo y forma, ¿sí? Todos están de acuerdo, el 80% de los compañeros que me han mandado actividades, me han mandado su actividad integradora con su carátula. Acuérdense que esto es por lógica y esto es una situación universitaria, con carátula. Acuérdense que estamos en una universidad pública y que somos susceptibles propiamente de reglas de operación, que somos susceptibles de auditorías. Ustedes creo que actualmente tienen una materia que se llama auditoría. ¿Cierto o no? Sí, profesor. Sí, la tuvimos. Ustedes habrán visto que existen auditorías legales, financieras, de cumplimiento, sobre todo cuando se manejan programas públicos con recursos públicos de la Ciudad de México. Es necesario que cumplamos con ciertas formalidades. Por ejemplo, si tú me mandas la hoja de cálculo sin carátula, yo a la hora que mi auditor me revise, y si no tiene carátula, ¿qué puede decir el auditor? ¿Cómo sabes quién fue quien lo hizo? No sabes quién fue quien lo hizo, no sabes a quién le vas a atribuir ese entregable. A lo mejor es un documento que está circulando nada más en la red y así, y no sabes a quién lo atribuyes. Entonces, primer punto, acuérdense que hay que pensar más allá, ser un paso adelantado. Si tú me mandas únicamente el archivo en Excel, simplemente no vas sin carátula, no voy a saber a quién le voy a atribuir calificación. Segundo punto, es necesario que me digas propiamente algunos me pusieron el índice, pues está perfecto, algunos otros me pusieron la introducción. Oye, así está la situación de café artesanal. Tiene hasta el 30 de marzo para hacer su declaración anual y los 17 días de cada mes para hacer sus declaraciones provisionales, porque conforme el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es esta obligación. Hacerme una introducción, porque yo les insisto, yo no soy contadora, me siento parte de su gremio, aprendo mucho de ustedes, pero a mí como abogada, como cliente que he sido infinidad de años, cliente de contadores, ustedes me han tenido en sus manos durante años y años y años, como auditora también de estados financieros, como auditora de estados financieros, como cliente, como contribuyente. Si ustedes no me dicen cómo llegaron a esa situación, pues yo también voy a asumir que es una simple leyenda, que es una simple anécdota. Necesito que me den unas conclusiones, porque si ustedes me dicen, y ya la utilidad son 0.1648, ¿en qué te basaste? ¿En qué te fundamentaste? ¿En qué lo hiciste? Queda siempre en una leyenda. Debemos que darle en un mito. Debemos de darle a nuestros clientes, a nuestros revisores, a nuestros auditores, el fundamento, en qué te basaste. Oye, ¿cómo puedo saber que eso está bien, que eso está mal? Sobre todo con los clientes. Yo, por ejemplo, he estado en manos, insisto, de muchos contadores, como ustedes en algún momento, y sin echarles la maldición, estarán en manos de un abogado. Oye, te cuestionas, oye, ¿cómo llegaste? Oye, ¿en qué te basaste? Oye, no es que les eche la maldición, a lo mejor se ganan una herencia, contadores. Entonces, hay que fundar y motivar la razón de tu dicho. Si tú me presentas, ya Alejandro le dio un punto neurálgico, si tú me presentas estrictamente una hoja de cálculo, una hoja de trabajo, sin que tú me pongas quién es el autor, lo voy a desconocer, sin que sepa yo cuáles fueron los procedimientos a llegar a eso propiamente, simplemente no se va a generar la confianza. Otra sugerencia,
siempre que pongan su hoja de trabajo, señálenme quién es su cliente. Identifiquen, por favor, al cliente, porque ustedes en auditoría van a saber quién identificar el cliente desde su hoja de trabajo, café artesanal, cédula para el cálculo de coeficiente de utilidad, ¿sí? Entonces, primer requisito de fondo y de forma. Debes de indicar introducción, conclusiones, referencias, recomendaciones. Son trabajos universitarios. Ustedes saben que hay que evitar el plagio. Luego, entonces, se lo señalé en el plan de trabajo y llevan 6 semestres cumpliendo con lo mismo. Entonces, ¿dónde está la extrañeza? A muchos les aperturé un segundo intento diciéndoles, te faltó, te faltó, te faltó. No sean cándidos ni tampoco sean cándidos, sobre todo. Ay, bueno, es que yo tuve mi resultado bien, la maestra me va a poner 10. No, fondo es forma. Hay que distinguirnos de otros profesionistas. ¿Saben cuántas personas van a emerger de una universidad pública y privada en contaduría y finanzas? Muchas. Oye, ¿y a quién es el que le voy a otorgar el trabajo? Le voy a otorgar mi confianza al mejor hecho, al que sepa hacer mejor las cosas, al que me dé más confianza. Con esa hoja de trabajo, definitivamente, yo no les dejaría mi administración, ni de mi empresa, ni mis finanzas privadas. ¿Estamos de acuerdo? No sean cándidos, no piensen que nada más con mandarme una hoja ya vas a tener 10. Si te aperturé un segundo intento y te faltaron esos requisitos, aunque tu cálculo esté bien, te voy a... es segundo intento, siempre segundo intento, no se puede calificar con 100. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que estén conscientes de eso. Ahora sí, recordó un político de hace mucho tiempo, Reyes Heroles. ¿Por qué? A ver, platícame, no sé la anécdota. Ayúdame, Roy. Roy, me vas a dejar con la duda. Bueno, lo que su compañero a lo mejor se desconectó. Ok. Alejandro, ¿cómo te fue? Bueno, primero, Rita, las dudas. Profesora, sí, a lo mejor son dudas muy obvias, pero no prefiero preguntar. Se supone que el coeficiente de utilidad en los ejercicios anteriores no nos había dado cantidades que tuvieran deducción inmediata de inversión, ahora sí no lo da. Entonces ahí sí se va a considerar lo que es la utilidad fiscal más las deducciones inmediatas de inversión entre los ingresos nominales, ¿verdad? Exactamente. Le diste el punto en el gráfico. Sí, Rita. Ok, la otra pregunta, profesora. Y estos son los costos que ustedes tienen, ¿no? ¿Los qué, perdón? Los montos y conceptos para la declaración anual, es lo que ustedes tienen. Sí, es lo que tenemos, pero aquí, por ejemplo, yo tengo duda, por ejemplo, para calcular el total de ingresos acumulables, de acuerdo al artículo 14 de la ley del ICR, me dice que las facturas que fueron a crédito también se consideran como ingresos. Así es. Ok, pero yo tengo la duda, ya para presentar mi declaración anual, ahí me dice que hay CFDIs, a ver, permítame. Aquí están, ¿no? CFDIs, total de CFDIs emitidos por ventas a crédito, total de CFDIs emitidas por venta de contado. Ahí yo tengo mi duda, por ejemplo, es que no está bien especificado. Esos CFDIs que fueron a crédito, ¿yo no los voy a considerar para mi declaración anual porque no los he cobrado? ¿O sí los tengo que considerar? Ahí fue donde ya me hice un montonal de pelotas. Entonces dije, bueno, pero si no los he cobrado, a menos que hayan sido CFDIs que fueron a crédito, pero que ya se cobraron, para poderlos acumular en mi ingreso anual. ¿Te acuerdas en algún momento veíamos las ventas a crédito? Me parece que fue en la segunda sesión, que hay que ver si ya está entregado el bien o no. Pero ahí cómo sabemos, profesora, por ejemplo, ahí cómo sabemos, o sea, esas son las dudas porque no especifican bien. A ver, Martín,
y alguien que me gustó cómo lo tocó, e incluso que esta pregunta me la hacía en la sesión 3 o 2, me gustaría que la comentara Martín y luego Alejandro. Profesora, bueno, no me acuerdo en qué artículo de la ley del ISR hace mención que el ingreso bueno, ahora sí que se presenta en la declaración, que hay 3 puntos. Una es cuando se factura, primero, o se recibe el cobro de la prestación del servicio, o la tercera, que es cuando hay un contrato. Son esos 3 momentos en los que uno se puede realizar, bueno, puede declarar el ingreso. Luego, entonces, ¿lo consideraste, Martín, sí o no? En tu caso en particular. Todavía no lo hago, pero sí lo voy a considerar, o sea, tanto los FDI emitidos de a crédito, de contado. Ajá, es que en ningún momento nos están haciendo ninguna excepción. Sí, ya se emitió el CFDI, si ya se emitió, si ya está facturado o si ya hay contrato. Aquí damos por hecho que sí. Alejandro, tú lo trataste muy bien y también Francisco. Tengo una queja en contra de Francisco, pero ahorita lo digo. Alejandro. ¿Qué? ¿Qué? Perdón, Roy, muchísimas gracias, Roy, muchísimas gracias. Sí sabía quién era Jesús Reyes Oroles, sin embargo, la anécdota y lo inmerecido de tus palabras me hicieron la noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Perdónale. Ok. O sea, quiero que le comente cómo fue que tomé mi... ¿Tú cómo lo trataste? Yo soy de la idea que... ¿cómo los traté? Aunque fueron ventas emitidas a crédito, yo ya los traté como... es que, bueno, a la hora de hacer los registros, no nos dan una explicación. Ojo, a la hora de hacer los registros, ¿ok? No nos dan, entonces ahí no nos dan una explicación, por lo cual nada más sabemos que fueron ventas a crédito. Y las ventas de contado fueron otras, entonces ya nada más la sumé y dije, estas ventas ya o sea, ya entregué el bien, entonces ya obviamente ese dinero lo voy a recibir, aunque al igual y todavía alguna de esas ventas me la van a pagar en enero, ¿no? Del siguiente año. Exactamente. Pero todo ya el registro ya debe de estar para la hora de realizar mi... El registro, efectivamente, para efectos de auditores, aquí cuidado otra vez, para efectos de auditoría, ¿en qué momento se realizó, en qué momento hubo ese acuerdo de voluntades entre proveedor y cliente, en el momento en que se perfecciona el contrato? Debo entender que entonces ya hay un contrato. Es cuestión de interpretación, Alejandra. Me está picando la mano, ¿me irá a caer dinero, contadores? Sí, gracias. Pues sí, igual asumimos que ya se habían cobrado esas ventas porque existe un CFDI. Entonces, habíamos escuchado anteriormente en una clase que al emitirse el CFDI, se pague o no, ya se toma en cuenta en el acumulado de los ingresos. Exactamente. Entonces, lo que se hace posterior a que ingrese el dinero es generar, no sé, un complemento de pago. Pero en este caso, la venta ya se generó. Entonces, por eso se tiene que considerar. Atendiendo al comentario que nos hacía Martín, atendiendo a ese comentario, yo les doy el ejemplo propiamente desde el ámbito jurídico. Siempre habrá compraventa cuando existe acuerdo de voluntades que crea, extingue, transmite o modifica derechos y obligaciones, cuando nos ponemos de acuerdo en el precio y en las características de la cosa. Hay quizás ya un acuerdo de voluntades, hay un contrato. Luego, entonces, ¿ya se perfeccionó la venta? Efectivamente. Luego, entonces, ventas a crédito, a lo mejor son pagos en parcialidades, ya se generó. Rita. Mire, yo no sé si por aquí algún compañero trabaje en una sociedad o en una empresa. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la contabilidad no es asumir, sino es como debe de ser, como bien dice la compañera Ale. O sea, es una factura que dice a crédito. Se va a aplicar cuando yo haga mi complemento de pago, porque ya entró el dinero.
a menos de que, por ejemplo, me digan, no es que en el artículo tal dice que las de crédito ya es un ingreso para la empresa. Pero si se consideró así, pues yo lo voy a considerar. No sé, como le comento, no sé si hay algún compañero que trabaje en una empresa y que sí realmente se apliquen así. Yo nunca he llevado la contabilidad de una empresa, la verdad, pero Yo sí lo he por... visto que sí lo aplican así, Rita. Ojo, ojo, espérame, Rita. Punto muy importante, ¿sí? ¿Por qué les estoy pidiendo que justifiquen y motiven sus respuestas? Porque nada está dicho, no tengo la verdad jurídica, la verdad sabida. No es, si bien es cierto, las matemáticas son ciencias exactas. Sin embargo, tenemos interpretaciones, tenemos miscelánea fiscal, tenemos jurisprudencia, tenemos. Yo sí he visto que las ventas en una empresa, obviamente, yo les reitero, yo no soy contadora, pero lo he vivido. Propiamente sí entran esas ventas a crédito. Ahora bien, Rita, no estés de acuerdo. Está ese precisamente lo que queremos generar en ustedes como profesionistas, es ese punto crítico. Oye, ¿por qué el SAT pierde luego tantos juicios? Porque el contribuyente, porque el contador acredita la razón de su dicho, funda y justifica. Si tú me fundas y justificas ese razonamiento y me buscas una jurisprudencia, adelante. Oye, ¿quién saldría beneficiado si tiene razón su compañera bajo ese criterio de las ventas a crédito? ¿Quién sería beneficiado? Pues la empresa, porque va a pagar menos impuestos. Menos impuestos. Oye, pero pues justifícamelo, ¿no? Tú, acuérdense, en este caso tú tienes que ir por tu cliente. Si tú lo justificas, lo señalas, precisamente por eso tantos cursos de actualización fiscal. Yo en particular sí lo he visto, que las ventas a crédito sí entran. Sin embargo, finalmente no es un prontuario de llena aquí, ve acá. Si tú, precisamente, eso es lo que les pido. Eso es lo que busco en ustedes, que hagan precisamente esa interpretación. ¿Quién saldrá beneficiado? Tu empresa. Oye, ya Lara, que quizás el SAT te llame, a ver, ven. Mira, por esto y esto, y hay jurisprudencia, y hay una miscelánea fiscal e interpretación. ¿Estamos de acuerdo? Martín, luego Alejandro, Araceli y María Soledad, ¿sale? Sí, profesora. Bueno, compañera Rita, velo de este lado del punto. Las personas morales, sus ingresos, básicamente es en base a su facturación. La facturación se divide en dos métodos, en PUE y en PPD. En PUE es cuando se paga de contado y la PPD es cuando haces la factura y te la pueden pagar un mes, 2 o 3 meses después de que tú emitiste la factura. Hasta ahí, pues se podría decir que sí son acumulables. Ahora, como mencionábamos hace ratito, hay 3 puntos en el cual tú ya puedes reconocer un ingreso, que es cuando haces la factura, cuando te entra el dinero o cuando realizas un contrato. En esos 3 puntos es cuando tú ya tienes que declarar ese ingreso. Únicamente las asociaciones civiles o las CCC y las AC, ellos acumulan sus ingresos no cuando facturan, sino cuando entra el dinero a un flujo de efectivo. Pero las personas morales es en base a su facturación, a su cobro y a su contrato. Ok. Gracias, Hablando de elocuencia, muy bien, Martín. Alejandro. Yo opino, bueno, y creo que en realidad no existe ningún beneficio si no se pagan esas ventas en el ejercicio, ya que a final de cuentas, esas ventas a crédito a final de cuentas se tienen que pagar ya sea en el siguiente ejercicio. En algún momento, No hay un beneficio. Pues se pagan ahorita o se pagan después, pero de que se pagan, se pagan. A lo mejor nada más como una simple, lo que se dice vulgarmente por ahí, ¿no? Estoy jineteando el dinero. Como dices, de pagar impuestos, nadie se salva. Hay 2 cosas en la vida que no te vas a librar,
de la muerte de pagar impuestos, tristemente. Perdón, Alejandro, te interrumpí. No, no se preocupe, nada más era eso, o sea, de que al final, o sea, igual incluso en la ley del encierre nos dice que incluso si es que no me acuerdo casi mención, pero incluso si el del ejercicio de los ingresos obtenidos, si no se llegaron a pagar en ese año, se tienen que pagar en el siguiente, al final de cuentas. Exactamente. Ok, y todavía con multas todavía, entonces. Con multas y recargos. Decir, no, es que son ventas a crédito, todavía no me pagan eso. Pues, bueno, te las pagan, pero pues, cuando me las pagues, ahora ya vas a tener unas multas. Ok. Araceli. También pienso que tiene que ver que quién te dio el crédito, porque si compras en un centro comercial y pagas con tu tarjeta de crédito, quien recibe el dinero es el centro comercial y te quedas con la deuda con el banco. Y la otra, entran las notas de crédito cuando hay devoluciones y cuando hay penalizaciones. Cuando hay vicios ocultos. Aquí, digo, lo de los centros comerciales yo creo que aplicaría, digo, no es la verdad jurídica, ¿no? Pero yo creo que entraría más en personas físicas, ¿no? Que en personas morales. ¿Por qué? Porque normalmente, bueno, sí. Estoy de acuerdo contigo. ¿Alguien más, contadores? ¿Alguna otra duda? Además, por ejemplo, pero si de alguna forma el deudor no paga su deuda, entonces aunque ya se emitió la factura, entonces yo creo que puede irse a cuentas incobrables también. Las castigas. Así es. Y eso también, eso es lo que hace la diferencia entre un buen contador y el que no. Porque muchas personas dicen, bueno, a mí, por ejemplo, yo pago más de impuestos, pero cuando me cambié de contador, con ese contador, él conoce mejor la ley y estoy pagando más impuestos. Y eso, por lo que se comentaba, pues tenemos que buscar siempre el fundamento legal para poder justificar. Sí, o sea, no quedarnos con la idea de, ojo, ustedes al principio de la materia habrán visto de la jerarquía de las leyes fiscales y en un apartado, bueno, quizás en otra materia de derecho ustedes habrán visto la jurisprudencia, que es la interpretación que hacen 5 resoluciones al mismo sentido, sin ningún en contrario, que hacen magistrados, ministros, ¿sí? Propiamente de las leyes. Hay que buscar la jurisprudencia que mejor nos sirva, el fundamento jurídico que mejor nos sirva. Oye, maldito Salinas Pliego que no paga impuestos, espérame. No podemos determinarlo así, porque no conocemos el caso en particular, ni conocemos también la estrategia jurídica aplicable. Entonces, por eso no es la verdad sabida, no es la verdad, es tu fundamento. Regresando a su compañera Rita, ella me decía, no estoy de acuerdo. Ok, no estás de acuerdo, fundamentame el por qué no estás de acuerdo, ¿sí? Hay que fundar y motivar. Por eso mucha insistencia en sus foros, compañeros, que me dicen, estoy de acuerdo porque las leyes fiscales así lo dicen, espérate. Entonces eso queda en un simple mito, en una leyenda. Tienes que fundar y motivar. Leyes fiscales tenemos muchísimas, tenemos tratados internacionales, tan solo para evitar la doble tributación tenemos varios. Entonces, funda y motiva tus actividades, a lo mejor eres muy bueno con los números, sí, pero también hay que conocer la ley. No tenemos por qué saberla de memoria, pero sí saber dónde se ubican las figuras. ¿Alguien más, contadores? ¿Alguna otra pregunta? Tengo propiamente aquí preparado ya más o menos las respuestas, pero no quisiera compartírselas. Araceli. Mi pregunta es, de todos los ingresos, ¿se van ¿cómo se dice? A registrar en una sola, o sea, en total de ingresos, o se van a hacer los créditos, los he contado
etcétera. No, Esa es en como una pregunta. sola. Veamos cómo está lo que nos compartieron en la plataforma. Determina Ajá. los ingresos nominales, determina el coeficiente intelectual. Pasa uno, los ingresos nominales, irlos juntando. Si quieres aquí ir poniendo los datos que integran cada ingreso. Que Ok. así muchos La, compañeros así lo hicieron. Francisco, ¿cómo lo hiciste? Que te digo que tengo una queja contra ti, Francisco. ¿Dónde estás? Aquí estoy, profesora. Francisco, ¿cómo lo hiciste? Yo sí consideré todos los ingresos, incluso los a crédito. Sí, y por ejemplo, atendiendo el comentario que hacía su compañera, ella lo juntó. A ver, otra vez tu pregunta, Araceli. que si se iba a hacer el registro del total de ingresos al hacerlo o se iba a hacer desglosado. Puedes hacerlo de las dos formas, te va a dar el mismo resultado, ¿no? Sí, da el mismo resultado, nada más que es cuál era lo correcto para hacer el registro. La forma en la que tú te organices. Yo, por ejemplo, y que he visto, la mayoría de los trabajos que están organizados me ponen todos los ingresos, o sea, lo van describiendo y obviamente el resultado va a ser el mismo. Nuevamente, hay que darle a nuestro cliente, hay que darle a nuestro auditor certeza. ¿Certeza en qué? Oye, ¿cómo integraste esta cifra? ¿De dónde salió esta cifra? ¿No? Que no sea como los pitufos, apareció así nada más. No, yo lo haría, todos los ingresos irlos desglosando. Al final te va a dar la cantidad precisa. Rita. A ver, Araceli, concluye de una vez. A ver, espérame. Araceli, concluye una vez. Y la segunda pregunta es, las notas de crédito son deducibles. Pero, depende. Ok, a ver, pero. Ajá, esa era la duda, porque hacen notas de crédito de devoluciones, pero la pregunta es, si son deducibles, ¿se hace en el apartado de deducibles o se hace hasta el final? En el apartado de deducibles, ¿no? Aquí cuidado, ¿eh? Notas de crédito por penalizaciones, imagínate, ¿será? Una nota de crédito por una penalización. Es que fíjate que en mi contrato me decían que si entregaba después de los 45 días me iban a penalizar. ¿Será que sea deducible, contadores? No. Pero no especifica si es, nada más dice notas de crédito, pero no especifica qué, y ahí es donde viene pues todo el problema. Tómalo como si fueran devoluciones, Araceli. Si no lo especifica, no lo especifica, pero tener cuidado con las notas de crédito, porque las notas de crédito acuérdense que las penalizaciones en ocasiones son por cumplimiento tardío o extemporáneo o la calidad de los bienes o los servicios. Rita. Profesora, rápido. Martín. De hecho, sí hace mención que son notas de crédito emitidas. Entonces, es una nota de crédito sobre de descuentos y devoluciones sobre ventas. Ok, entonces tomamos como que es de ventas emitidas, ok. Muy bien, Martín. ¿Por qué no habías estado en clase, Martín? Pero... no sé si me puede regalar terminando la clase. No le regalo nada. No le regalo nada. Bueno, pues me encanta que estés aquí hoy. Me encanta que estés aquí, Martín. Espérame, no, cuestiones personales, no, ¿cómo crees? No te estoy balconeando, Martín. No, lo que pasa es que tienes mucha jerga, tienes mucha, pues mucha práctica. Entonces me hubiera encantado que a lo largo del curso estuvieras más activo en las sesiones. Me encanta que participemos, me has hecho la clase más dinámica. No pasa nada. Finalmente el punto de participación, ese sí es claro, ¿no? En cuanto a las actividades, pues participen en las actividades, ¿sí? Rita. Profesora, ya nada más para ver si es que entendí bien. El coeficiente de utilidad nada más se va a utilizar para hacer los pagos mensuales del ejercicio.
pero no se utiliza para hacer la declaración anual, para pagar el impuesto anual, ¿cierto o estoy mal? No, sí se utiliza, porque a partir de la de marzo, de la de abril, se va a utilizar ese número. Ese ¿Hasta número. para la declaración anual también? Ujú. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo le contesta a su compañera? ¿Qué opinan? Porque evidentemente, Martín, ayúdame, por favor. Martín, ¿Cómo, cómo? Es que como que se es que cortó. está intermitente la plataforma, yo no te escuché muy bien. Sí, Otra vez. Que si utilizo el coeficiente de utilidad a la hora de sacar mi impuesto anual o la declaración anual. No, mira, el coeficiente de utilidad es ahora sí que, como aquí dicen, son los, el coeficiente de, es tu Mensual. Ajá. utilidad entre tus ingresos nominales. Ujú, Es la ujú. utilidad fiscal. No la Exacto. vayas a confundir con la contable. Ok, Entonces, sí. eso, digamos, lo que la declaración la puedes presentar de enero hasta el 31 de marzo. Ok. Para la de abril. Por ejemplo, si tú haces la declaración en febrero, la anual, en enero sigues declarando tus pagos provisionales Ajá. con el anterior coeficiente que traías en el Con el 2023. último que conocía, ok, ajá. Si tú presentas la declaración anual, por ejemplo, el 2 de febrero, en automático ese día te va a tomar el coeficiente del anual a partir de tu pago provisional de febrero. O sea, todo va a ir basándose en cuánto hagas tú la declaración anual y cuando presentes tu pago provisional para que se te actualice, y pues ahí muchos hacen una pequeña trampas, ¿verdad? Para hacer el momento de la declaración. Ok, o sea que siempre voy a utilizar mi coeficiente de utilidad, ya sea en la declaración anual o en las mensuales, nada más va a cambiar de acuerdo, sí entiendo esa parte de que En la anual no hay coeficiente de utilidad, ahí es donde tú lo calculas, pero en la anual ok. tú no haces ningún impuesto sobre el coeficiente. Ese era mi duda, o sea, porque aquí nos piden calcular el importe anual, Para pero 2024. ahí todavía no tenemos coeficiente, ahí se va tal cual. Ya después sí empezamos a manejar en todas las declaraciones mensuales. Y va a cambiar de acuerdo a la fecha que presente mi declaración anual. Como tú bien comentas, si la presento en febrero, ya ahí ya sé cuánto tengo yo de utilidad y cuánto tengo Exactamente. de ingresos nominales y utilidad fiscal. Entonces ya va a cambiar mi coeficiente y ya marzo ya lo presento con el nuevo coeficiente y así, ¿no? Posteriormente. Sí, compañera. Sí. Ok, gracias. Esa era mi duda, que si para el anual lo hacía con coeficiente o sin coeficiente, ya me dijeron que no. Gracias. Ok. ¿Alguien más, contadores? Sí, profesora, era sobre de eso. Andy, No íbamos, por favor apaga tu micrófono porque generas muchísimo ruido. Si quieres, escríbemelo en el chat porque sí, yo sé que vas en la calle, pero se escucha. Alejandra. Sí, yo quería comentar algo de lo que dijeron de las notas de crédito. De crédito. Sí, sí, como dijo el compañero, sí son deducibles porque ya fueron emitidas en el 2023 y de acuerdo con el artículo 25 de la ley del impuesto sobre la renta, son deducibles por descuentos o bonificaciones. Entonces, Sí, ya. por eso sí deben de considerarse ahí. Alejandra, la pregunta que hacía hace rato, ¿y si son por penalizaciones esas notas de crédito? Ahí sí no sé cómo se maneja, de verdad, discúlpeme. Sí, porque a mí, por ejemplo, soy gerente de recursos materiales y siempre me entregan tardíamente, muy, muy tardíamente. Entonces, siempre tengo que emitirles, más bien, que solicitarles la emisión de notas de crédito por penalizaciones. Esas serán deducibles y es un castigo. Te estoy premiando tarde o temprano. ¿Cómo ven? No, No, no profesora, son cuando deducibles. usted pide una, ya usted está recibiendo una y ese es un ingreso. Ujú. Pero Ok, cuando nosotros son de ventas, es una deducción. ok. Araceli.
también ahí entraría un poquito el juego de vendo a crédito, me haces la bonificación, entonces meto mi nota de crédito y hago la deducción de lo que ya había obtenido una utilidad, ¿no? Así es. Contadores, antes de Gracias. que, no, ¿de qué? Antes de que acabe la sesión, sean tan amables, los que puedan, los que sea oportuno, los que sea pertinente, compartir su pantalla para tomarles su presencia, vaya. Sí, déjenme detener la presentación. Porque qué chiste, nada más me conocen ustedes a mí, pero yo a ustedes no. Entonces, qué chiste, cuánta maldad de su parte. Es que no me peiné. Ah, yo tampoco, yo nunca ando peinada. Ni se agobien de eso. Contadores, si no hay otra duda, quisiera antes que otra cosa agradecerles por este curso. Ha sido muy agradable, ha sido muy, ¿cómo decirlos? Muy enriquecedor de mi parte, hacia mi persona, evidentemente, el compartir con ustedes esta materia. Como siempre, acabo aprendiendo yo más que ustedes. Y la verdad, tienen siempre la práctica profesional trae implícito, ya si quieren quitar su cámara, la práctica profesional trae siempre ese enriquecimiento, ese know-how, ese feeling por parte de ustedes. Me siento muy orgullosa porque con muchos de ustedes he compartido a lo mejor otras materias, sociedades mercantiles, derecho civil, ética profesional, derecho laboral, y pues les agradezco, fue un mes y medio, 2 meses muy intensos. Evidentemente en 2 meses, un mes, no aprendes todo lo que este mundo jurídico, este mundo contable, este mundo de leyes, este mundo de los impuestos. Muchísimas gracias. Fue muy grato compartir con ustedes y pues no me queda más que dar las gracias y que invitarlos a que se sigan preparando. Acuérdense que de las universidades, no, al menos a mí nunca me han preguntado si en la universidad eran las mejores instalaciones, si era una universidad, si que la cafetería estaba muy bonita, si tenían un equipo de fútbol. Nunca me han preguntado ese. Siempre de una universidad van a hablar los egresados, los profesionistas. Es muy grato convivir con ustedes con este esquema. A muchos he tenido la oportunidad de verlos desde primer cuatrimestre y como les comento, este es un proyecto de vida muy bien elegido. Sea tu primera, tu segunda carrera, si estamos aquí todos, si coincidimos aquí todos nosotros, es porque queremos algo mejor para nosotros mismos, algo mejor para nuestra familia, algo mejor para nuestro país, para nuestro entorno. A seguir con ese ánimo de seguirnos preparando, de seguir estudiando, no importa la edad, no importa las condiciones, el buen ejemplo. Muchísimas gracias, es muy emotivo estos 5 años que tiene la universidad, que ustedes son nuestra primera generación. Me llena mucho de gusto que esta actualización quizás académica con la profesionalización me llena mucho por ejemplo, escuchar a Alejandra, a Rita, a Martín, a María Soledad, a Alejandro y a muchos de ustedes que sin quererlos omitir, me llena mucho el escucharlos así como profesionistas, como lo que son como contadores. Evidentemente no se la crean mucho, ¿por qué? Porque la vida, lo que le comentaba hace algunos días a mi hija, que lo único que es constante en la vida son los cambios. Entonces, las leyes, los números, las interpretaciones siguen cambiando, siguen modificándose. El único constante, el cambio en la vida, ¿sí? Muchísimas gracias. A cumplir propiamente con
las actividades del foro, a seguirnos preparando. Como yo les decía hace rato, fondo es forma, contadores, no se vayan con lo elemental, tratemos de dar, si das el 100, si tú consideras que das el 100, da el 150, el 130, el 190. ¿Por qué? Porque profesionalmente hay mucha gente afuera. Trata de dar un plus. Por ejemplo, sin error a equivocarme, sin temor a equivocarme, muchos de los que están aquí, yo ya los ubico. ¿Por qué? Porque son lo mejor de lo mejor que he tenido, al menos en este curso. Veo los entregables, por eso me atrevo a pedir, a ver, Francisco, que tú tienes una deuda conmigo, ¿qué pasa con esos foros? Con Alejandro, con Martín, con todos, insisto, me atrevo a preguntarles cómo ves, qué piensas, ¿por qué? Porque siento que estamos bien preparados, ¿sí? Muchísimas gracias, a seguirnos preparando. No me la crean mucho, así como que, ay, maestra, no es para tanto, me voy a poner a estudiar más. Y de verdad, me quedo muy llena, ¿sale? María Soledad y Marta, y concluimos la sesión para que nos vayamos a cenar, ¿sí? María Soledad y Marta. Maestra, le agradezco mucho su forma de enseñar porque nos ayuda a interactuar. Por ejemplo, yo no tengo práctica en esto, en la profesión, y escuchar a compañeros que ya están ejerciendo y que tienen el conocimiento, a mí me enriquece. Y claro que claramente no puedo hacer las cosas tan velozmente como ellos, seguramente, porque ya lo manejan muy rápido, pero nos da la oportunidad a los que no tenemos experiencia de aprender de los que sí tienen experiencia, porque hemos visto en otros grupos donde el profesor como que tiene muy cerrada la enseñanza, porque como que no quiere que, pues todo quiere que vas bien, que todo sea autogestivo, que cada quien se arrastre con sus uñas, y genera muchas dudas y mucho estrés a los otros compañeros, porque no tienen ni idea de cómo realizar las actividades. Entonces aquí lo que a mí me ha causado mucha satisfacción, mucho gusto, es poder escuchar a los compañeros que comentan y que saben más que uno, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, bueno, ellos han de hacer la actividad muy rápido, yo me tardo tal vez 2, 3 días, pero aprendo de ellos y es lo que yo, la verdad, le quiero agradecer muchísimo. Muchísimas gracias, María Soledad. A lo mejor no sabes de contabilidad, no sabes eso, pero así es la vida, no tienes por qué saber todo. Por ejemplo, tú te puedes considerar la mejor cocinera del mundo, la mejor pastelera, y va a llegar alguien y te va a decir, oye, no, es que si tú le pones una ralladura de limón o una pizquita de sal, tu pastel va a saber mejor. Entonces, ¿qué sería de la vida si no recibiéramos consejos, si no escuchamos las experiencias de los demás? Entonces, acuérdense, no el maestro, si bien es cierto, es el moderador del aula, no es necesariamente siempre el que sepa más. Entonces, muchísimas gracias a todos los compañeros que comparten sus vivencias. No tenemos por qué saber todo. María Soledad, yo me acuerdo en otros cursos te he tenido de compañera en Derecho Social, en Derecho Laboral, y me acuerdo que también, no sé de contabilidad porque es la primera vez que lo veo, pero sé de seguridad social, sé de muchas cosas. Entonces, vean que la vida está llena de consejos, el que no llega, el que no escucha, experiencias simplemente no llega viejo. Marta. Sí, profesora, solamente tenía una duda. ¿El coeficiente se va a aplicar en el ejercicio o solo se va a calcular? Platicábamos eso. Solo se calcula. Araceli. Nada más, usted había dicho que se iban a traer los datos, pero no se van a traer los datos. Ahí se los proyecté ahorita. Nada más, es que había comentado que los datos de la unidad 4 se iban a traer a esta actividad. No, ahí ya vienen unos
Es que vienen específicamente ahí, son los que les compartí ahorita. ¿Sale? Nada más me entró como ahorita. Muchas gracias por todo, Y al contrario, contadores, trabajando. un gusto con todos ustedes. Espero sus actividades. Recuerden, la plataforma me parece que se cierra. Ahorita les digo, ¿cuándo? ¿Cuándo se cierra la plataforma, contadores? El domingo. El domingo. Entonces, tomen sus precauciones, hagan sus exámenes. Se les compartió la guía de estudio, Francisco. Sí, profesora, antes de terminar la sesión, me gustaría hacer una pregunta, no tiene que ver Claro con que las sí. actividades. Compañeros, pues excelente noche, muchísimas gracias, que tengan excelente noche. Vámonos. Gracias, profesora. Buenas noches. Que esté Gracias, bien. profesora. Hasta luego. Muchas gracias, profesora. Buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches, noches, gracias. Que descansen. Gracias a todos. Descansa también, Alejandro. Gracias.